Como órgano del Estado cubano, la Contraloría tiene definida en la Constitución, la nueva Constitución proclamada el 10 de abril, que como todos sabemos fue ampliamente discutida por nuestro pueblo. En ella aparece el órgano de la Contraloría y fija la misión fundamental: velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público y el control superior de la gestión administrativa. Esa es su función principal. De ella se derivan múltiples actividades, tareas, funciones. Contribuimos con la administración en la capacitación, captación de los auditores, porque los auditores internos son el elemento estructural del sistema de control interno en cada entidad. No son los responsables son los jefes, pero él es el elemento estructural que lo ayuda en el cumplimiento de esa función. Por tanto, también la Contraloría tiene como función y responsabilidad dictar las normas de auditoría, asesorar metodológicamente y supervisar el trabajo de los auditores. Y en ese sentido, brindamos nuestra contribución a las administraciones. También nosotros tenemos como función velar por el sistema de control interno, comprobar, constatar su funcionamiento y en ese sentido crear una cultura de orden, de disciplina y de exigencia. Todas las acciones que realizamos pasa por algo que nosotros consideramos una ruta crítica, es decir, el camino que debemos transitar y que tiene que ver con un pensamiento, una indicación del primer secretario de nuestro partido, el compañero general de Ejército, Raúl Castro Ruz, cuando él dijo que exigir conlleva controlar, pero también educar, prevenir y hacer cumplir lo dispuesto. Quiere decir, todo nuestro trabajo para ejercer ese control superior lo ejecutamos sobre la base de esos principios. También en ese orden dictamos las normas, somos rectores de las normas del sistema de control interno, pero por supuesto no nos limitamos solo a dictar las normas, sino a contribuir con herramientas, con orientaciones, con intercambio de experiencias, socializando las mejores experiencias y profundizando en las causas y condiciones que generan los problemas que detectamos, los hallazgos que detectamos en las auditorías. Es un proceso, yo diría, interactivo, dinámico, en el que también prevalece en nuestros sentimientos, en nuestra actuación, por convicción, un pensamiento martiano, que siempre lo desarrollamos en todo nuestro trabajo y que dice que en prever está todo el arte de salvar, porque estamos convencidos de eso, en el análisis de cada uno de los problemas que vemos. Explico esto porque también hay un criterio que cuando hablamos de prevención, que debíamos tener una labor de enfrentamiento más fuerte, que en cuestión de la prevención las personas a veces lo ven solamente como hablar, como solicitar, como pedir, y no ven la prevención precisamente en la organización, en la disciplina, en la educación a las personas para que actúen todos los días en ese comportamiento. Y yo creo que es muy importante distinguir que no hay ninguna contradicción entre prevención y enfrentamiento. Yo creo que se constituyen en una unidad dialéctica. No puede haber prevención si hay tolerancia, eso está claro. Si hay impunidad, no se puede defender una prevención desde ese nivel de tolerancia o de esa situación de no enfrentamiento a los hechos. Pero también cada vez que enfrentamos un hecho, nos damos cuenta cada día más al profundizar, y es un deber, una responsabilidad que tenemos no solo nosotros, sino todos, en las causas que motivaron ese problema. Y cuando uno profundiza en eso, de inmediato surge la idea del aspecto que nos falta en el orden de prevención, de lo que hay que rectificar, de lo que hay que modificar. Y en ese sentido, constantemente tenemos una retroalimentación. Cuando detectamos un error, lo criticamos, lo discutimos, lo analizamos.
Cuando encontramos un hecho delictivo de corrupción, lo enfrentamos con todo rigor y los procesos que hacemos transcurren o vía administrativa, que tiene que ver con este perfeccionamiento, con esta rectificación, o el proceso penal, donde el auditor presenta el informe pericial, donde debe descubrir los hallazgos y determinar con elementos suficientes, competentes y relevantes para que la instrucción y los tribunales finalmente apliquen la justicia y tomen las medidas que en ese orden corresponden en los casos que corresponden. Yo diría que esta conjugación de prevención y enfrentamiento, si leemos detenidamente el concepto de revolución de nuestro comandante en jefe, responde a esos postulados. Rectificar todo lo que tengamos que rectificar, enfrentar con una actitud ética correspondiente y todos esos valores que él nos explica. Por tanto, es importante que se sienta que sí que hay que enfrentar con mucha energía, pero que todos tenemos el deber de evitar esos problemas. Y para evitar hay que prevenirlos, hay que identificar riesgos, porque los costos para nuestra sociedad son muy altos. Cuando ya se produce el hecho y hay que actuar, además de pérdidas económicas, hay pérdidas en el sentido ético, moral, se avergüenzan familias, se avergüenzan los hijos de las personas que cometieron esos delitos o sencillamente defendiendo a su papá o a su mamá, tienen una desviación del concepto real que debemos tener de lo que es honestidad, de lo que es no malversar, de lo que es respetar al pueblo. Por tanto, la batalla no la podemos separar. Hay que prevenir y hay que enfrentar. Hay que enfrentar y hay que prevenir. Esa es los conceptos y las tareas de la Contraloría. La Contraloría, como dije anteriormente, establece las normas, provee a la administración de herramientas, las guías de autocontrol, los ejercicios que hacemos, los talleres, damos capacitación a la administración y si apreciamos que la debilidad es por un desconocimiento, por una falta de capacitación o de habilidad, nosotros intercambiamos desde la misma acción de control en todo el proceso de la acción de control y posteriormente en encuentros de proveer a la administración de habilidades, de capacidad. Entonces esa es la tarea. Yo considero que en el orden de la prevención, no la prevención por la prevención, sino la prevención vinculada a la necesidad de garantizar una eficiencia económica, el sistema de control interno y su aplicación consecuente es el arma más poderosa que podemos tener. Si logramos que las personas no lo vean como el ejercicio de un día, que lo vean como algo impuesto, que lo vean como algo que viene de fuera. El control es de cada persona, que el país le ha asignado recursos, le ha confiado funciones. Nosotros hacemos un control superior, de revisión, pero nadie puede sustituir a nadie. Por tanto, en ese ejercicio del control, nosotros sentimos que nuestro principal deber social es educar a la administración, ayudarla a crear esa cultura de control. El control es todos los días y todos participamos en el control. Lo dirige el jefe. Por eso es la importancia de su papel, de su conciencia y de su ejemplo sobre estos temas. Pero participa todo el mundo. Nosotros tenemos también la ejecución de las acciones de control, las que hacemos directamente. No solo atender y orientar el sistema de auditoría interna, de acuerdo a la estrategia del país, la importancia de las tareas, de acuerdo con las situaciones, de acuerdo con quejas y denuncias que nos remite la población y que apreciamos que hay en ello elementos que explican un importante deterioro, un peligro para la revolución, hacemos directamente las acciones de control. ¿Por qué no las hacemos todas? Hay dos razones. Una primera, no tenemos suficiente fuerza para abarcarlo todo.
Y segundo, sería restarle o privar a la administración de que ella misma aprenda de sus errores. Por supuesto, cuando nosotros no actuamos directamente, supervisamos, controlamos. Entre las acciones que hacemos directamente, ¿cuáles acciones hay? Bueno, auditoría. Hay auditorías de diferentes tipos. Hay auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, auditorías de desempeño o gestión, hay auditorías especiales, hay auditorías que son auditorías forenses ante un hecho delictivo. Se aplica a cada uno de acuerdo a los objetivos que nos trazamos y a las circunstancias que se precisan. Y para todo eso hay normas que son muy importantes y que yo quiero distinguir. Nosotros hemos elaborado las normas nuestras y estamos incluso perfeccionándolas. Quiere decir, hay un espacio para que cada auditor tiene que pensar y crear, pero hay un límite de las normas que él tiene que observar para que realmente el trabajo sea un trabajo profesional, sea un trabajo objetivo y le dé seguridad también a los auditados. Nosotros también realizamos controles integrales estatales. Yo digo que esa es una de las actividades más complejas y más importantes, porque en realidad no es una actividad, es un proceso. Es un proceso de diagnóstico que hacemos de una empresa, de un OSDE o de un ministerio, y lo hacemos también, y es la otra importancia que tiene, con la participación de organismos de la Administración Central del Estado que tienen funciones en las cuales son rectoras. Que quiero decir, en una acción de control integral pueden participar 20 organismos, 21 organismos. ¿Quiénes participan? Ministerio de Economía, que es el rector de la planificación en el país, de la contratación, Ministerio de Finanzas, con sus funciones, trabajo, el SIDMA. Quiere decir, por eso se logra un diagnóstico integral que le ofrecemos al organismo, no solo para señalarles problemas, sino para contribuir con ellos. Pero a su vez, ese ejercicio en el que la Contraloría asume la responsabilidad de la planificación, del control, de la conducción, también logramos trabajar con los organismos apreciando las deficiencias que tenemos nosotros los que controlamos. Porque cuando vemos un problema que se repite y se repite, pensamos que hay incumplimiento de los demás, pero también tenemos que autoevaluarnos. ¿Qué nos pasa a los que hacemos esas normas? Quizás hicimos una norma o una resolución con el mayor objetivo de que se avanzara, pero cuando llega al terreno a ejecutarse, la práctica demuestra que realmente no es tan efectivo. Trabajamos junto con los organismos que tienen funciones rectoras, es decir, que le proponen al país la política y después de aprobada esa política tienen que trabajar en su implementación y en su supervisión, y eso permite una integralidad muy amplia, un intercambio de esos funcionarios, comprobando esas resoluciones que hemos emitido, cómo se ejecutan en la práctica. Quiere decir, controlamos y aprendemos y recibimos las dudas, las inquietudes de los compañeros, porque no siempre todo es indisciplina. Hay veces falta conocimiento, falta preparación. Y por tanto, al terminar un control, nos cuestionamos en el buen sentido de la palabra, entre todos, en talleres que hacemos, este problema se repite, cuáles son sus causas. Y eso a su vez ayuda a perfeccionar esos sistemas. Por eso yo digo que es el más importante. Al final terminamos dándole un diagnóstico a la organización, al organismo, al que sea, y ese diagnóstico les permite a ellos profundizar, rectificar cosas. Ese control no va directamente a buscar hechos delictivos y de corrupción, va a ver la gestión de la entidad. Si aparece un hecho delictivo o un hecho manifestación de corrupción, se actúa para esos casos en correspondencia con lo que nosotros tenemos establecido, es decir, tomamos eso y se ejecuta
independientemente una auditoría especial y sigue todo el procedimiento. Ningún control es exactamente igual, aunque tienen también como un objetivo común medir la efectividad del sistema de control interno, pero no es en sí y para sí. Para decirlo más prácticamente, no es porque estén todas las carpetas con todos los papeles, es por el impacto y el resultado que logra en la gestión de las entidades y en el cumplimiento de la legislación. Entonces, realmente cada control es un entrenamiento, es una capacitación, es un amplio ejercicio de crítica y autocrítica y también de búsqueda de alternativas, porque se estrecha más la relación entre los organismos nacionales y esa entidad, y siempre eso abre la comunicación, el intercambio entre los compañeros y nosotros, independientemente de resultados más positivos o menos positivos, yo lo considero que es una de las actividades más importantes. Nosotros hacemos el control y al año hacemos lo que le llamamos el recontrol, es volver a aquel lugar para medir los resultados de las acciones que se emprendieron a partir de las deficiencias identificadas, en qué mejoramos, qué experiencias nuevas podemos tomar y dónde persisten problemas y también qué responsabilidades tenemos que depurar en ese sentido. Digo responsabilidades administrativas. Otra acción que nosotros hacemos, que es en realidad un gran proceso, es la comprobación nacional al sistema de control interno. Como dije anteriormente, el sistema de control interno es de todos los que se le asignan o custodian recursos del Estado y se hace todos los días. Pero este es un ejercicio movilizador, es un ejercicio participativo, donde los auditores del Sistema Nacional de Auditoría se integran con nosotros, porque nosotros solos, por el número, no podríamos abarcar. Esos auditores se capacitan, se entrenan, tienen intercambio de experiencia, porque siempre vamos en la comprobación a darle seguimiento a políticas y a decisiones del país importantes. Aquí yo quiero significar que además de los auditores, para nosotros es extremadamente estimulante y comprometedor la participación de los estudiantes universitarios. Desde hace varios años, los estudiantes universitarios participan con nosotros en ese ejercicio. Nosotros no lo vemos como fuerza de trabajo, en un sentido utilitario, por supuesto. Cada día más dan aportes y aportes valiosos en las auditorías por el nivel de preparación que van teniendo nuestros estudiantes. Pero el objetivo fundamental es cumplir el deber social que tenemos todos de ayudar en la formación de ese futuro profesional que serán además nuestros importantes especialistas, nuestros dirigentes en el futuro. Y ese ejercicio se combinan auditores jóvenes, pero auditores de mucha experiencia también con los estudiantes. Empezamos con una cifra, yo recuerdo en los primeros años, que no alcanzaba la cifra de 300. Nos concentrábamos fundamentalmente, y claro, es para nosotros importantísimo, y siempre será corazón fundamental de cualquier acción de control en las facultades de economía, de contabilidad y finanzas sobre todo. Pero se han ido desarrollando la incorporación de otras facultades, porque al final la auditoría camina en su desarrollo a ser cada día más integral. Hoy en un grupo de auditoría un jurista es principal, es importante, porque toda la acción y la gestión económica se sustenta y se debe realizar sobre bases de la aplicación de las normas legales establecidas en el país. La contratación, por ejemplo, es vital y tiene que ver con toda la actividad posteriormente. Pero incorporamos cada día más ingenieros, los ingenieros civiles, ingenieros agropecuarios, ingenieros industriales de todo tipo, y las áreas incluso de humanidades, de comunicación, son súper importantes. Quiere decir que eso nos ha permitido ir también nosotros generando nuevas iniciativas en nuestro trabajo
a partir de la incorporación de los jóvenes y hacer un trabajo que yo siento que los estudiantes también se sienten estimulados, se sienten motivados, y el hecho práctico que demuestra eso es que cada año aumenta el número, y este año participaron 1.074 estudiantes universitarios en todo el país y nos acompañaron con una disciplina y con una presencia y con una conducta y con un comportamiento que fue reconocido. Y por eso yo digo que es un estímulo para todos nosotros, porque es el futuro y eso pues nos da orgullo, nos da seguridad, porque esa acción no es para sorprender a nadie, es para evaluar en qué estado de control está el país. Y si una persona con una dirección administrativa, en una empresa, en cualquier lugar, repasando esas guías y autoevaluándose, comprueba que lo estaba haciendo mal y aprende, porque en esas guías decimos dónde está la norma y tratamos de orientar y lo rectifica con honestidad, no haciendo fraude, no tratando de mentir o de aparentar. Si lo resuelve con honestidad, ganamos, ganó la revolución, ganamos todo, porque ese problema que estaba ahí no tiene por qué esperar a que nosotros lleguemos en noviembre, por ejemplo, que es la fecha en que más o menos sistematizamos. Si esa persona cree que puede encubrir, el auditor cada día lo que tiene es que prepararse más. Y cuando un auditor está bien preparado, teniendo en cuenta el alcance de la acción y la muestra, porque el auditor nunca lo ve todo, es imposible, pero cuando él hace un buen estudio, tiene un alcance y toma una buena muestra, si se hace con profesionalidad la auditoría, ese ejercicio de control, el auditor detecta los problemas. Y entonces, en el primer caso, el que honestamente rectificó, tiene nuestro reconocimiento y merece que lo apoyemos para que siga su trabajo. El que miente, entonces tendrá que enfrentar todo el rigor y toda la fuerza de nuestra exigencia. Si además somos consecuentes con el concepto de revolución que hemos jurado, donde claramente Fidel dice, y siempre lo dijo, pero ahí lo expresa, no mentir jamás. Con la mentira no podemos avanzar, no podemos caminar. Con la rectificación, con el esfuerzo, con la voluntad de mejorar, es como tenemos que avanzar. Entonces, ese ejercicio tiene todas esas, pudiéramos hablar mucho de eso, pero tiene efectos sobre la administración, tiene efectos sobre los auditores, tiene efectos sobre los estudiantes, sobre todos nosotros, nos obliga a prepararnos, a estudiar, a superarnos. Entonces, por tanto, el resultado es de mejora. También es una etapa en que se le brinda mucha información al pueblo, se van conociendo términos, se van aprendiendo. La prensa nos ha ayudado muchísimo. Entonces, esa es las actividades. Así, nosotros cuando terminamos cada actividad, al determinar los errores o los hallazgos, definimos responsabilidades, definimos qué se violó, qué no se observó. Y la administración tiene el deber de presentarnos las propuestas de medidas disciplinarias con aquellos que incumplieron, que violaron, y también las medidas organizativas para superar los problemas señalados. Y nosotros tenemos el deber de estudiar eso y expresar si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo, en el caso de las sanciones. Y tenemos que llegar a un criterio final. Nosotros fundamentar por qué no estamos de acuerdo en que se aplique una medida que no corresponde con el hallazgo detectado, porque no educa, no es que uno quiera sancionar o aplicar las máximas medidas, pero si hay un hecho grave y usted hace una curita, eso no educa ni a esa persona ni al colectivo que está viendo aquello. Sintetizando en 4 palabras, yo diría en primer lugar que compromiso, retos constantes, intenso trabajo y aprendizaje. En esa palabra se enmarca, por supuesto, ha significado mucho, pero por ejemplo, compromiso
porque aunque parezca que las funciones que hacemos son iguales o similares a las que hacíamos desde el Ministerio de Auditoría y Control, el nivel de la responsabilidad es mucho más alto. El cambio fundamental al crear la Contraloría es que de un órgano de la administración perteneciente al Ejecutivo pasó a ser un órgano del Estado con esa responsabilidad del patrimonio público y además del control de la supervisión a la administración en esa función. Y por supuesto, representa no solo, yo diría, y es muy importante, que ha crecido la autoridad de la Contraloría. Lo que expresa y de lo cual nosotros estamos conscientes es que en ese momento, precisamente en un momento, 1 de agosto del 2009, que comenzó toda una nueva etapa del proceso de institucionalización del país y de el diseño de un nuevo modelo de gestión económica, se crea un órgano como expresión de que el país jerarquizó a nivel de Estado el control. Y por supuesto, al jerarquizarse el control a ese nivel, las exigencias desde el punto de vista técnico, profesional y ético para nosotros es muy alto. Todos los días nos sentimos, todos nosotros y cada uno de nosotros, sometidos a esas exigencias. Yo diría no como algo que nos agobia, sino todo lo contrario, como algo que al darnos la confianza para asumir esa responsabilidad, tenemos que ser leales y fieles a esa confianza bajo los principios de nuestra revolución, del partido, del pueblo. Los retos constantes, yo creo que todos los cubanos estamos en un reto constante de asimilar cambios, de comportarnos y aportar a esos cambios sin desviaciones, con mucha disciplina, con mucho orden. Y siendo la Contraloría el órgano que en el plano de la administración tiene que velar por ese orden, por esa cultura de control, realmente es un reto. Cada vez que sale una nueva indicación, para decirlo de una manera práctica, una indicación del gobierno, una nueva medida que se aprueba, inmediatamente nosotros lo primero que tenemos que hacer es estudiar profundamente esas orientaciones y ajustar nuestros programas, nuestras formas de control a ese cambio. Como controlábamos antes la gestión y la relación entre la administración y el sector privado, que prácticamente era muy pequeñito y en funciones muy específicas, no es igual que hoy tiene contratos, que puede hacer contrataciones de acuerdo a la actividad sin tener valores determinados, que se acorten, pero entonces hay que ir a la calidad de esa contratación, a la calidad del trabajo, a la eficiencia económica y también ética en esas relaciones. Entonces no podemos seguir controlando con el programa que teníamos antes. Y un programa no es sentarse y escribir en un papel. Un programa lleva en primer lugar a estudiar todo lo que está establecido por todos los organismos. ¿Cuál es la situación que se presenta? ¿Cuáles son los objetivos que aspiramos? Y entonces se adecúan los programas. Eso lleva elaboración, lleva capacitación interna entre nosotros y lleva también contribuir a transmitir todo ese proceso y ofrecérselo a la administración. Todos los programas de nosotros son públicos. Todas las cosas que hacemos están puestas en nuestro sitio, se lo damos a la administración, porque nos parece que sería reducirnos si hacemos las cosas solo para coger los defectos de los demás. Yo creo que el esfuerzo y esa capacidad de tener un sistema de trabajo, de una metodología, del control, muchas veces la gente dice que controla, pero no controla, porque le falla la metodología. Controlar es comprobar, es verificar,
Y usted debe tener en cuenta todos los elementos que usted tiene que observar, que usted tiene que intercambiar. El trabajo es intenso. Y además de eso, nosotros mismos tenemos que romper con ideas, esquemas de cómo se controlaba o qué cosas se tenían en cuenta. Entonces, una auditoría es una auditoría, pero lo importante que define una auditoría es el contenido, es lo que buscamos, es lo que buscamos no solo para detectar el problema, sino para lograr perfeccionamiento, para lograr mejoras continuas. Entonces, de eso deriva también un intenso trabajo en que realmente nuestras plantillas no están cubiertas. Y yo lo aprovecho para reconocer el trabajo de los compañeros que en próximos días vamos a reconocer como fundadores de la Contraloría, que se han mantenido todos estos años enfrentando las dificultades que presentamos los cubanos en cualquier lugar y que han sido fieles. Cualquier profesional de los que está aquí pudiera estar sin que sea exagerada en eso, ni crea que los compañeros que estamos aquí, nuestros profesionales, sean lo máximo ahí, magníficos profesionales en cualquier lugar. Pero la propia naturaleza del trabajo, donde los profesionales de aquí auditan aquí, allá y allá, permite, además de su preparación técnica y profesional, una experiencia que yo le digo a mis compañeros, es como si fuera el disco duro de una computadora. No se dan cuenta, pero van almacenando conocimiento de otros y eso les da un desarrollo y una integralidad tremenda. Por tanto, pudieran estar trabajando en otros lugares, quizás con menos tensión de trabajo, quizás con mejores condiciones, y sin embargo hay un núcleo fuerte en la Contraloría que se ha mantenido todos estos años y que tienen un sentido de pertenencia no a la Contraloría por la Contraloría, sino porque yo creo que han identificado bien cuál es la misión y el compromiso con la revolución. Y es muy importante para nosotros porque ese núcleo fuerte es el que más nos puede ayudar a otras personas, jóvenes o no tan jóvenes, pero sobre todo a los jóvenes que se incorporan. Porque hay cosas, conocimientos que están en los manuales, están en los procedimientos. La Contraloría tiene todas sus normas, todos sus procedimientos, que se van actualizando, pero está logrado con mucho esfuerzo. Pero independiente que esté eso, no basta con que uno le diga a un nuevo compañero que se incorpora o a un joven, mira, aquí están los manuales, estúdiate. Porque hay una experiencia de la práctica, del ejercicio, del comportamiento ético que se exige, que se transmite de persona a persona. Y por tanto para nosotros es una fortaleza, un valor, esos compañeros que llevan todos estos años, incluso muchos provenientes incluso de la antigua Oficina Nacional de Auditoría y del Ministerio de Auditoría y Control. Nadie solo puede lograr un trabajo si no tiene un equipo, si no tiene el trabajo de todos. No nos sentimos satisfechos porque nuestro trabajo no es el que resuelve todo, pero contribuye mucho a que la administración sea cada día más eficiente, que tenga un mayor orden y que por tanto tribute a la tarea que es principal para todos los cubanos, que es la eficiencia económica. Y esa es la que nos va a llevar a lograr un mayor desarrollo, mejora sostenible, que merece este pueblo, que además está agredido brutalmente, más que nunca, porque toda la vida lo hemos estado, pero más que nunca por el imperialismo yanqui. Y todos estamos actualizados de todas las noticias, de lo que pasa cada día. Sin duda, hay cosas de esas medidas que por mucho que trabajemos, no dependen, son objetivas. Sin embargo, nosotros, como dice nuestro presidente Díaz-Canel, sí tenemos alternativas y tenemos la riqueza más grande que puede existir en lugar cualquiera del mundo, que es la preparación de nuestros trabajadores, de nuestra población, su desarrollo intelectual, político, ideológico.
Y esa fuerza, como hemos vivido todos estos años, hemos podido resistir, pero no solo resistir en el término de aguantar, hemos podido desarrollarnos. Entonces, esa es la primera fortaleza que tenemos, y todos sabemos que en la medida que nos transmitamos entre todos, nos eduquemos, nos exijamos con mayor rigor, ese potencial está ahí y puede dar mucho más. Y ese es el reto. Por tanto, mientras que exista una empresa, un lugar donde no se aplique correctamente el sistema de control interno, para nosotros está clara la responsabilidad de ese jefe. Pero siempre buscamos qué más podíamos hacer, qué otra cosa podíamos hacer para que eso estuviera bien, sin pretender que nosotros creamos ni podamos echarnos la culpa de la irresponsabilidad y veces, y en algunos casos, de la traición de algunas personas. Pero digo la traición a la revolución, al pueblo, cuando alguien utiliza para sí lo que es de beneficio de todos. Nosotros tenemos insatisfacción por lo que nos falta por hacer y por lo que sabemos que nosotros podemos contribuir a ese desarrollo. Pero no obstante eso, no seríamos justos ni con nuestros compañeros ni honestos con nosotros mismos si no decimos que modestamente hemos obtenido logros. Y yo los veo como logros que nos permiten comprometernos más con ese futuro que tiene nuestro país y que sin duda lo vamos a seguir logrando y desarrollando. Y por ejemplo, yo diría, si hablo de logro, el hecho de tener las normas cubanas de auditoría. Hace 5 años nosotros logramos integrar todas las normas, indicaciones dispersas en un, pudiéramos decir, manual de normas de auditoría. Son las normas cubanas de auditoría, a cumplir por todos los auditores, independientemente del lugar donde están. Y esas normas van pautando el proceso de la auditoría, desde cómo se prepara, cómo se hace la planeación y cómo se hace la ejecución y cómo se hace la información final y la discusión. Y eso es muy importante. Esas normas nosotros en esa edición llegamos a homologarlas con las normas internacionales de auditoría. Hay organismos internacionales que establecen normas internacionales de auditoría. Y nosotros llevamos a nuestras normas, bajo nuestras condiciones y circunstancias, homologamos con las normas internacionales las normas cubanas. Eso nos ha permitido, además, no es solo tener esas normas, sino un avance. Hay muchas dificultades. Cuando hacemos las supervisiones hay cosas por mejorar, hay cosas por aprender. Pero bueno, tenemos una norma para referenciar, para estudiar. Y sí, el avance, yo diría, no se puede ver parejo, pero sí hay avance. En estos momentos estamos entonces, queremos lanzarla para julio, en homenaje a estos 10 años y sobre todo para el futuro mejoramiento del trabajo, una actualización de las normas cubanas, que tienen como base actualizaciones internacionales y que tienen como base nuestra propia experiencia. Para nosotros eso realmente ha sido un logro. Tener un código de ética de los auditores cubanos, todos los auditores cubanos, y que cada año, en homenaje a Martí, el 28 de enero, se ratifican o se comprometen los nuevos auditores, es importante. Y que además no es un acto, es un proceso que se va a él después de estudiar, de analizar críticamente el desempeño que se ha tenido en el año anterior, dónde están las fallas, dónde están los problemas, y que también se hace ante sus auditados. Los auditores de una empresa, por ejemplo, deben firmar o ratificar ese código de ética ante el Consejo de Dirección, ante los representantes de los trabajadores, y los trabajadores según cada caso definan. Es muy importante que las personas que van a recibir la auditoría sepan el deber y el comportamiento que tiene que tener un auditor. Y eso para nosotros también es preventivo, porque si usted da a conocer a los auditados cuál debe ser su comportamiento,
desde ese mismo momento usted está bajo normas de rendición de cuentas y de control. Esa persona tiene derecho a exigirle a usted, y aunque no lo haga moralmente, usted está comprometido a cumplir con eso. Nada es perfecto, nada es absoluto, pero yo creo que son bases que establecen principios, que establecen conducta y que nos ayudan en el trabajo. Independientemente de ese código que es para todos los auditores, la Contraloría General tiene un compromiso ético que abarca a todos sus trabajadores. No excluye actividad, categoría, servicio. Todos tenemos un compromiso ético y lo refrendamos todos los 14 de junio. Próximamente lo vamos a refrendar. Y lo hacemos en diferentes lugares históricos. Este año, una representación de los trabajadores de la Contraloría. Vamos a ratificar ese compromiso ético en el altar de la patria, para reafirmarle nuestra lealtad absoluta a las ideas de Fidel, al compromiso con Martí de seguir su pensamiento, y también con el padre de la patria, con Mariana y con todos los que allí están reunidos y el pueblo tributa y respeta todos los días. Hay quien dice, yo cumplo todos los preceptos éticos. La ética no es una meta, ni es un reglamento. La ética es la conducta, y la conducta se garantiza, se enriquece o se debilita día a día, en un segundo. Por tanto, para lo individual es todos los días un reto. Es la imagen, el paradigma, lo que nosotros queremos alcanzar. Y en eso tenemos muchas figuras en el país, pero siempre ponemos de referente Cimero, Martí y Fidel. Y en ese sentido trabajamos hacia adentro y con los que nosotros auditamos. Hemos avanzado también en lograr, escrito está en nuestra ley, pero además en el intercambio, una conceptualización de qué es corrupción para nosotros, que es para nosotros en Cuba corrupción. Pero el problema de la corrupción está precisamente en la actuación de las personas y también en el compromiso de todo el mundo de luchar contra ese problema, porque siempre decimos que nadie cae en la corrupción en un día. La corrupción es un proceso de descomposición, en el que en un hecho pueden haber varios delitos, pero ella misma, la gravedad que tiene, que no es que sea 1, 2 o 10 delitos, es que es un deterioro de la moral y de la ética de las personas. Y cuando una persona se deteriora en su ética y en su moral, realmente, aunque nunca debemos renunciar a una persona, ya sus posibilidades se disminuyen y el daño que hace, porque el que se corrompe siempre daña a los que tiene alrededor, es muy grande. Para nuestra sociedad, que hemos logrado todo lo que hemos logrado, no a base de dinero ni de riqueza, sino a base de mucha moral, de mucha ética, de mucha voluntad del pueblo, ese tema es muy sensible. La corrupción obedece a alguien que falla, y ese alguien que falla está en un colectivo, está en un lugar, y todos tenemos que combatir y todos tenemos que actuar, que no quiere decir que hay que tener claro quiénes tienen las máximas responsabilidades. Pero esta revolución es nuestra, es de todos, y todos la tenemos que defender, porque la vida, como hoy se utiliza decir, las expectativas que puede tener una persona, todas están dependiendo de esa revolución. Y tenemos que lograr defenderla para que ella, fortaleciéndose y desarrollándose cada día más, nos garantice ese desarrollo individual y esa perspectiva que todos tenemos. Quería también decir que nosotros hemos avanzado en un proceso de informatización, muy lejanos a sentirnos en lo óptimo, en lo máximo, pero con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones, de las empresas de desarrollo, de la UCI,
especialmente, que hemos recibido un gran apoyo de ellos, y de todas las universidades, de la propia empresa de todo, hemos ido trabajando y hoy tenemos un programa estratégico para la informatización bien definido, con una lógica para ir integrando procesos hasta llegar al máximo desarrollo, el cual estamos muy lejos, pero que ya incipientemente estamos dando los pasos para conformar grandes bases de datos que nos permitan análisis, que nos permitan ver con anticipación riesgos y por tanto para tomar acciones o proponer al país acciones preventivas. Otro tema principal y que son cuestiones que está promoviendo y defendiendo nuestro presidente Miguel Díaz-Canel y que además de ser suficiente por su orientación, también tenemos total convicción de que es muy importante, es una estrategia de comunicación. Toda auditoría tiene que ser comunicada a los responsables, a los consejos de dirección y a los trabajadores. Eso se cumple en el caso nuestro y lo exigimos y apoyamos a todo el Sistema Nacional de Auditoría. Cada vez que tú llevas la información posterior cuando hay un problema, y eso no es información, prácticamente estás obligado. La comunicación, la información tiene que ser oportuna antes de que se implante un criterio, una cuestión que se desvía, muchas veces porque no somos oportunos, porque no somos claros, porque quizás a veces tenemos algunas cosas que nos cohíben, que sin descuidar la responsabilidad de la información que nosotros damos, creo que sí tenemos que seguir buscando fórmulas para que sea más directa. Estamos mejorando nuestros sitios web, estamos pensando y tenemos proyectado ya cuestiones que permitan la interacción de la población. Tenemos un sitio web nacional e internacional y en ese sentido estamos trabajando. Creemos que nos hemos ganado un respeto y una consideración, pero tenemos que luchar porque ese respeto de la administración en primer lugar no sea temor. Nosotros llegamos y analizamos con lo que está allí. Si se han cometido errores, nuestro deber es decirlo y rectificarlo y hacer que se rectifiquen, porque si no, sí sería un grave problema. Y yo lo comparo como un maestro, que el maestro tiene que enseñar y educa. Y entonces ese es un reconocimiento. Ese es el respeto que nosotros deseamos que tenga la Contraloría. Hay personas que preguntan y tienen toda la razón y el derecho de preguntar quién controla a la Contraloría. Y yo diría que la Contraloría está sometida a un control todos los días, porque el que controla todos los días está sometido a control de su propio auditado. Y cuando una auditoría llega a una acción de control a un lugar, es el punto de referencia, de observación, de la conducta, de lo que se dice, del conocimiento que se aprecia de lo que se está controlando. Por tanto, todos los días, cuando la población viene aquí a formular una denuncia y tenemos que hacer un proceso y le tenemos que dar respuesta a esa persona nos está evaluando y llegando a un criterio. Nosotros nos sentimos en cada acto rindiendo cuenta. Pero además de eso, nuestro país es un Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley y de la norma. Por tanto, nosotros aquí en la Contraloría tenemos que cumplir todo lo que está legislado en este país, en cuanto a economía, en cuanto a presupuesto, en cuanto a todas las actividades, en el propio desarrollo de la informática, en las comunicaciones, en todas las actividades. Pero lo tenemos que hacer, y yo diría que en un grado de mayor rigor que lo hace cualquier otro organismo. Llana y sencillamente porque nosotros controlamos a los demás. Y cuando uno controla a los demás, siente el deber moral
de que tiene que cumplir con eso que le está chequeando a los demás que está haciendo. Y se cumple aquí de igual manera que en cualquier otro organismo y con el máximo respeto de nuestra parte a esa cuestión y nuestro compromiso. Pero además nosotros rendimos cuenta al presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Tenemos que informar de nuestro plan, de nuestras acciones, pero nosotros además rendimos cuenta al Consejo de Estado del cumplimiento del plan del año, al presidente de la Asamblea Nacional, que realiza reuniones con los presidentes provinciales o con las comisiones de la Asamblea Nacional. Nosotros todas las asambleas, a solicitud del presidente de la Asamblea y de los compañeros de las comisiones, vamos a exponer nuestro trabajo y en esa exposición estamos informando, pero debemos el debido respeto a cualquier pregunta que nos haga un diputado, que haga la dirección de una comisión o la asamblea. Hay una rendición de cuentas legislada, establecida, que se dice que este órgano como máximo debe rendir cuenta hasta 5 años. Quiere decir, no debemos pasarnos de 5 años sin rendir cuenta a la Asamblea Nacional. Pero no es solo leer el informe allí, es que ese informe se circula, ese informe se hace público, pero cuando nosotros también hemos ido a la mesa redonda, estamos rindiendo cuenta al pueblo, porque el pueblo pregunta, el pueblo exige, y constantemente, incluso por todas las redes sociales, estamos como todos sometidos a ese juicio, a ese análisis, a ese interés. Nos obliga a examinarnos, a exponer nuestro examen ante estos órganos y ante el pueblo, pero también nos da la oportunidad, como siempre que uno hace un análisis crítico, sincero, a mejorar nuestro trabajo. Por tanto, es muy útil, es educativo, es necesario. El presidente siempre impone nuevas tareas, siempre nos exige a todos de mejores resultados, pero para nosotros fue muy estimulante la confianza que reiteró en el trabajo de este órgano, en la profesionalidad de nuestros compañeros, en el trabajo integral que estábamos desarrollando, en el reconocimiento a la labor. Y por supuesto también nos pidió y nos exigió de un trabajo más eficiente en la prevención, en el enfrentamiento. Desde la concepción del compañero Raúl, que fue el que presentó la propuesta de este órgano, se ha visto, y eso también es lo que significa para nosotros un gran reto, que era un órgano que podía contribuir mucho a no solo el control interno, sino a ir observando, examinando y dando criterios sobre todas las medidas nuevas que estábamos aplicando en el modelo, de dar otra visión, otro enfoque de los problemas. Y eso realmente, esa contradicción, hay veces no antagónica, sino de desarrollo, es el que permite una visión más integral, más oportuna, por supuesto de conjunto con todas las opiniones que dan otras importantísimas organizaciones e instituciones vinculadas muy directamente, y yo diría más que vinculadas, que apoyan muchísimo nuestra labor, como es el caso de la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior y los propios organismos que nos acompañan en esta tarea. Pero sí, para nosotros fue mucha alegría recibir al presidente. Sentimos, igual que todos los cubanos, gran orgullo por la gran tarea que está realizando, pero nos sentimos también muy comprometidos y con un alto nivel de exigencia, como tiene que ser. Siempre trato, porque soy convencida de eso, de no separarme nunca de mi colectivo. Lo que yo soy y lo que he podido aprender en estos años se lo debo mucho a mis compañeros y a ese compromiso revolucionario. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Yo he provenido de una actividad, mi vida fundamental de trabajo ha sido de cuadro político,
creo que eso me ha ayudado mucho, porque en ese trabajo siempre la idea principal, el centro de la actuación ha estado hacia el hombre, a trabajar por hacer crecer las virtudes en las personas, disminuir los defectos, creer en las personas, al margen de problemas que se presentan, de personas que nos puedan individualmente defraudar un poco, pero viendo a la persona y al hombre como integrante de nuestra sociedad, yo creo que hay muchas razones y muchos motivos para nosotros creer y luchar por ese mejoramiento humano. Lo creo sinceramente, porque si no fuera así, uno no se podría entregar como se entrega totalmente a su trabajo. Ese creer es, además de la vida, de mi experiencia partidista, del ejemplo de Fidel. Por eso a Fidel nunca, ni ahora, lo han podido derrotar, porque él siempre enfrentó los problemas, reconoció críticamente los problemas, pero siempre buscó alternativas y creyó en que jamás nos iban a vencer, que es lo que yo creo que nos alienta a todos y predomina nuestra actuación. Como persona, por provenir de otra esfera, yo honestamente he tenido que hacer un gran esfuerzo personal y no soy una persona joven. Yo empecé muy joven en mi vida de trabajo, casi una niña, pero me cogió aquí con una edad bastante madura, con una experiencia acumulada, pero una esfera que no era exactamente en la que yo me desenvolvía. Y siempre desde el primer día que me designaron, conversando con mis compañeros, y creo que eso ha funcionado, llegamos a un sincero acuerdo, compromiso, que no está escrito en papel, pero está en nuestros corazones, que yo creo que es lo más importante, que todos teníamos que aportar, y que yo iba a aportar a mi colectivo y a mis compañeros mi experiencia de dirección, mi experiencia política, el razonamiento sensible de los problemas políticos, y que por supuesto iba a aprender. Yo tenía una experiencia de trabajo con los cuadros y primero el Ministerio de Auditoría y después la Contraloría me han dado la oportunidad de, no en toda su magnitud ni perfecto, pero de aplicar esa política de cuadros. Y eso permite que la Contraloría tenga cuadros para enfrentar todas sus responsabilidades, las más altas, y nadie aquí es imprescindible. Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible, porque se ha creado un equipo. Eso también para mí ha costado, lógicamente, esfuerzo, trabajo, pero ha sido una inspiración, un aliento. Yo trabajo y físicamente me canso, por supuesto, pero yo me siento muy feliz. No porque esté satisfecha, sino porque siento que soy parte de un equipo que trabaja, que es muy fiel a la revolución, que es modesto, y eso, por supuesto, me anima. Creo que desde el punto de vista profesional he aprendido, y creo que he aprendido bastante. Quizás no todo lo que requiera la alta responsabilidad que tengo, pero también soy del criterio que nunca nadie solo puede concentrar en sí todo el conocimiento. Y aquí tenemos un método de trabajar mucho en taller, en equipo, cualquier cosa la colegiamos. Y yo someto a consulta de mis compañeros prácticamente todo, no por temor, sino por confianza. Y yo asumo la responsabilidad que tenga que asumir, pero me parece que ese ejercicio, digamos, cuando tenemos que ir a la Asamblea Nacional a hacer un informe, yo asumo la responsabilidad, me preparo para presentarlo, pero ese informe es parte de todo. Todos aquí están pendientes del informe, del resultado,
de lo que se apreció y todos están preparados para hacerlo igual que yo. Y yo diría que en algunos casos está mejor que yo. Pero, por tanto, yo me siento con mucha responsabilidad, me siento con mucho compromiso, con retos enormes, con lo mismo que sucede al colectivo. Pero yo me siento una revolucionaria con deseos de luchar mucho y con mucha confianza en el futuro de mi país. Eso es lo que te puedo decir.